Muy bien, muy buenas tardes. En aras de sumar a personas que deseen conocer más sobre el programa Los 12 Pasos, realizaremos un ensayo del entendimiento estructural del tema a desarrollar el día de hoy, tratando de contribuir en su estudio y ayudar a que sea más digerible para personas que estén practicando este programa. Estos se estarán desarrollando en términos coloquiales y desde el entendimiento y punto de vista de su servidor. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Este tema del día de hoy va relacionado a la sociedad, a cómo nos relacionamos con los demás y más ahora pues que estamos en una etapa de buscar la sobriedad de nuestras vidas o bien cuando estamos en la etapa de practicar un programa de recuperación de 12 pasos, ¿no? Y este es el tema 220 del libro Según como lo ve Bill. El tema es en sociedad. Y primeramente vamos a darle lectura al tema completo, que es un tema muy corto, y de ahí vamos a ver, pues vamos a hacer la sesión de estudio, a ver qué podemos rescatar de él. Adelante, y el tema dice así. Según lográbamos cierto progreso espiritual, se hizo claro que si queríamos sentirnos emocionalmente seguros, tendríamos que colocar nuestra vida sobre una base de concesiones mutuas. Tendríamos que desarrollar el sentimiento de estar en asociación o hermandad con nuestros semejantes. Comprendimos que necesitábamos dar constantemente de nosotros mismos sin exigir recompensa. Qué difícil muchas veces las personas dan, pero siempre están buscando exigir alguna recompensa o esperan algo a cambio. Entonces, el tema sugiere o es un punto muy importante a considerar y que lo vamos a tratar de dar de nosotros mismos sin exigir recompensa. Cuando persistimos en hacerlo, gradualmente fuimos descubriendo que atraíamos a los demás como nunca antes. Y aún así nos fallaban, podríamos ser comprensivos sin sentirnos seriamente afectados. La unidad, la efectividad y aún la supervivencia de AA dependerán siempre de nuestra continua buena voluntad, de sacrificar nuestros deseos y ambiciones personales en pro de la seguridad y bienestar comunes. El sacrificio significa la supervivencia del individuo, así como también significa la unidad, la supervivencia del grupo y de la comunidad entera de AA y de los grupos de recuperación. Entonces, pues este es el tema completo de En Sociedad y más adelante vamos a hacer esta sesión de estudio. ¿Seguimos? Primeramente vamos a hablar sobre el progreso espiritual nos lleva a la comunidad. A medida que crecemos espiritualmente, entendemos que necesitamos vivir sobre una base de concesiones mutuas. ¿Y qué son las concesiones mutuas? Se refiere al acto que ambas partes en una negociación están dispuestas a ceder en sus posiciones iniciales para alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio. ¿Y qué necesitamos trabajar? Pues dejar la soberbia y aplicar la humildad en nuestras relaciones interpersonales. Y lo podemos aplicar a todas nuestras relaciones, amigos, algunas personas que conozcamos, en el trabajo, pero es muy importante empezar a aplicar estas concesiones mutuas, pues en nuestro entorno de nuestra vivienda, de nuestra casa, ¿no? Donde con esas personas con las que más frecuentemente interactuamos. ¿Para qué? Pues para que las personas sientan para que las personas se sientan valoradas. Y esto va relacionado mucho hacia la empatía que sentimos con los demás. Entonces, para esto, pues sí necesitamos empezar a actuar una vida de humildad y dejar a un lado esa soberbia, que recordemos que la soberbia, pues es un defecto de carácter que, pues, a veces lo trae muy arraigado las personas y es muy difícil hacerlo a un lado. Es por eso que mediante el programa de recuperación de los 12 pasos, pues ya te haces un inventario, descubres qué problema tienes de defecto de carácter y el programa te ayuda a trabajar o más bien te da una orientación de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer estas concesiones mutuas, cuando empezamos a escuchar a los demás, pues empezamos ese progreso espiritual que nos lleva a mejorar nuestras relaciones interpersonales, como dice aquí, nos lleva a la comunidad. Vamos adelante. Hermandad y entrega sin recompensa. Debemos desarrollar el sentimiento de hermandad con nuestros semejantes, dar de nosotros mismos sin exigir recompensas. Y aquí está una imagen que me gustó mucho que dice, cuando haces las cosas con amor y pensando en hacer el bien al otro, tú nunca pierdes.
Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Muchas veces en nuestro diario vivir pensamos que las personas nos fallan, pensamos que las personas eh, pues no hacen lo correcto con nosotros cuando no tenemos los resultados esperados en una relación, ¿no? Pero aquí, a mí una vez alguien me dijo, no es que las personas te fallen, sino que es lo que que muchas veces esperamos cosas de ellas cuando no es así. Debemos nosotros dar sin exigir ninguna recompensa. O sea, si estás esperando dar con la cuestión de recibir algo, pues puede que muchas veces te lastimen en el transcurso de tu vida. ¿Por qué? Porque pues siempre das esperando, pues no das con el afán de estar bien contigo mismo, no das con el afán de hacer bien al otro, sino que siempre esperas recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, cuando no ponemos expectativas altas en las personas, cuando no ponemos expectativas de que nos van a dar algo que ni siquiera sabemos si vamos a recibir, pues no perdemos. Entonces, ese es el punto, que cuando das, que las personas no te fallan, sino lo que pasa aquí es que ponemos expectativas muy altas en esas personas y pues al último terminamos pues tristes por alguna situación que se da, ¿no? Entonces aquí lo importante es desarrollar el sentimiento de hermandad con nuestros semejantes. ¿Qué quiere decir? No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Por ejemplo, en una relación interpersonal con tu novia, con tu esposa, si tú no quieres recibir que las personas te estén engañando, te estén poniendo los cuernos, pues tú tampoco seas una persona infiel. O sea, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y de eso se trata, pues el desarrollar el sentimiento de hermandad hacia nuestros demás semejantes. Y pues como ya lo comenté al principio, más importante con las personas con quien más frecuente interactuamos, ¿no? Vamos adelante. Resultado, atracción y comprensión. Al vivir así, comenzamos a atraer a los demás naturalmente. Y cuando alguien nos falla, aprendemos a ser comprensivos sin sentirnos dañados. Aquí entra mucho, pues lo que ya comenté, de empezar a aplicar la humildad, de ser comprensivos con las personas sin sentirnos dañados. Muchas veces dice la persona, yo lo perdono, pero ya no quiero saber más de esta persona, ¿no? O yo lo perdono y ya no quiero que se me cruce por enfrente. Entonces, si vivimos una vida con sentimientos negativos hacia las demás personas, pues no vivimos una vida tranquila. Además, cuando vivimos una vida desde la soberbia, pues también empezamos a alejar a los que queremos. Cuando los que queremos empiezan a ver que comprendemos los sentimientos de ellos, que somos empáticos con sus sentimientos, que buscamos el bien también de ellos, no nomás el bien mío, pues naturalmente los demás van a empezar a tener pues más ganas de estar contigo, empiezas a hacer relaciones interpersonales más sólidas, ¿no? Vamos adelante. Unidad, eficacia y supervivencia. La unidad y supervivencia de un grupo de recuperación depende de nuestra posición a sacrificar deseos personales por el bien común. En los grupos de recuperación se dice mucho que la unidad, que el bien común tiene la preferencia. ¿Y esto es por qué? Porque a los grupos de recuperación llegan muchas personas pues con problemas de cuestiones emocionales, ¿no? Entonces cada persona quiere hacer lo que ellos quieran. Cada persona quiere poner sus reglas. Cada persona quiere decidir que eso así se tiene que hacer. Y cuando no se le considera a la persona, pues sale molesta y muchas veces las personas se van, ya no vuelven a los grupos y pues se van a tomar nuevamente, ¿no? Entonces es por eso que está plasmado en las reglas de los grupos de recuperación que la unidad, que el bienestar común tiene la preferencia. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que la mayoría de las personas digan que van a hacer, que se tome esa decisión y que eso se haga.
que no se tome la decisión nada más porque fulano o mangano dijeron y eso hay que hacerlo, no. Aquí el bienestar común tiene la preferencia y eso es lo que sirve y es lo que como está plasmado en las reglas del grupo de recuperación, pues así es como se trabaja y a final de cuentas cuando está plasmado en un reglamento, el reglamento se tiene que acatar a como lo dice el reglamento y así nadie sale dañado. Por ejemplo, si tú vas al banco y en el banco ya sabes que el reglamento es que no estés hablando por teléfono adentro del banco. Entonces, pues si a ti te llama la atención porque estás hablando, pues no tienes por qué molestarte porque debes de saber que es parte del reglamento, que es algo que no debes de hacer. Entonces, es parte o es algo que lo podemos poner como sinónimo a las cuestiones de los grupos de recuperación. El bienestar común tiene la preferencia y entre todos, alzando la mano, se logran tomar decisiones para el bien de los demás, ¿no? Vamos adelante. El sacrificio como base. El sacrificio personal no es pérdida, es la base de la unidad y supervivencia tanto individual como colectiva. Aquí a mí me gusta poner un ejemplo que el sacrificio personal no es pérdida. Muchas veces, a mí me gusta poner un ejemplo que es, le prestas dinero a una persona 100 pesos y andas tú encabronado porque la persona no te pagó y ya lo ves en las redes sociales, fulanito anda para Mazatlán, no me pagó, fulanito anda comiendo en el mejor restaurante y ni me ha pagado, fulanito anda se compró carro nuevo y ni me ha pagado los 100 pesos. Bueno, ¿qué te cuesta sacrificar esos 100 pesos y decir, por tu bienestar emocional, bueno, aunque no lo tengas de frente, le perdono los 100 pesos a fulanito, pero mi bienestar emocional valen más que esos 100 pesos. Entonces, en lugar de andar pensando que esa persona te debe los 100 pesos y cuánto perdiste de cuestiones emocionales, de intranquilidad en tu vida por esos 100 pesos. Entonces, sacrifico esos 100 para mi tranquilidad emocional. Simplemente a la persona pues ya no le vuelvo a prestar, no vuelvo a confiar en ella, pero el sacrificio de esos 100 pesos me trae más bienestar emocional a mi vida y de eso se trata aquí, que muchas veces hay que sacrificar el, pues muchas veces el decir, bueno, está bien, vamos haciéndolo así como tú dices, por ejemplo. Algo que una persona con soberbia es muy difícil de que tenga llegar a un acuerdo o una concesión mutua como lo vimos al principio. Entonces, de eso se trata, ¿no? De muchas veces es de estira y afloja. Muchas veces hay que aflojar un poco y poner más de nuestra parte y más cuando se trata de las relaciones interpersonales. Más cuando uno ya está trabajando en un programa de recuperación. Muchas veces las personas que están en los grupos de recuperación quieren que los demás apliquen los principios de los 12 pasos y dicen, pues ya yo perdoné, yo ya me calmé, dejé de tomar. Pues sí, pero quien está practicando el programa eres tú, no la otra persona. Entonces muchas veces cuando una persona está pues mal emocionalmente, pues tienes que tratar de comprenderla porque tú pues como quieras ya estás aplicando un programa de recuperación, ya estás yendo a un grupo, ya estás teniendo conocimiento sobre esto, pero hay personas que ni siquiera saben que hay que identificar los defectos para trabajarlos y para ser mejor en nuestras vidas. Entonces, nosotros ya sabemos, ya tenemos esta información, hay que hacer del estrella floja en nuestras relaciones interpersonales y más cuando es una relación interpersonal muy allegada, como los hijos, como la esposa, como la familia. Entonces, el sacrificio como base también lo marca en este tema de en sociedad, de tal como lo ve Bill. Y ya para culminar, vamos adelante. Cierre y reflexión. En sociedad dejamos de vivir para nosotros solos y comenzamos a vivir para todos. Y de eso se trata el tema de esta semana, lo que vamos a estar viendo aquí en Centro Psicoemocional Esperanza, de estar viendo la empatía hacia los demás, de ver cómo una convivencia sana con las personas, porque también no tiene caso estar en un círculo social y vivir en pleito con uno, vivir en pleito con otro.
Entonces, el crear más empatía hacia tus relaciones interpersonales te van a llegar por consiguiente a tener una mejor calidad, pues, de vida, porque no vas a vivir en pleito con los demás, y menos con las personas con las que tienes más interacción en tu vida diaria, ¿no? Entonces, a eso nos invita el tema del día de hoy, a ser más conscientes, a trabajar, pues, nuestra humildad y aplicarla diariamente en las relaciones interpersonales. Y pues a aplicar el décimo paso, que es diariamente hacer un inventario moral de nosotros mismos. O sea, revisar cómo nos estamos comportando, revisar si hemos fallado a alguien, revisar si lastimamos a alguien durante nuestro día y pues estar dispuesto a hacer esa reparación de daños cuando a veces así lo hacemos. Y normalmente las personas que están con un problema de adicción, de alcoholismo y que que andan todavía en la actividad en sus vidas, pues normalmente sí tienen este problema de la sociedad, de que ellos por su bienestar de ellos nada más, se fijan en su bienestar, pues dañan a las demás personas. ¿Por qué? Porque viven en el alcoholismo, viven en las drogas y hacen pues sufrir a la mamá, hacen sufrir a los hermanos, hacen sufrir a los papás y no quieren cambiar, quieren seguir en la ingobernabilidad y pues eso lo lleva a una vida de que en algún momento van a terminar tocando fondo y muchas veces las personas llegan hasta pues corretear, llegan a buscar la felicidad hasta las puertas de la locura. Hay personas que de tanto alcohol, tanta droga, pues ya terminan locos, terminan con algún trastorno mental, terminan con algún problema emocional, terminan en el hospital, terminan muertos, terminan en la penitenciaría. Entonces, para tener una mejor sociedad en un momento dado, pues hay que poner nuestro granito de arena y nuestro granito de arena es ser más empático con los demás. Entonces, pues hasta aquí el tema del día de hoy y pues muchas gracias.